Bueno, doctor, nuevamente gracias a todos por conectarse en esta tarde, agradecerles la participación y por supuesto agradecerles al doctor Nicolás Ayestarán, que además de ser un viejo integrante del Instituto de Derecho Penal, es un gran colaborador de esta nueva gestión del instituto y nos ha permitido utilizar todos esos conocimientos que él tiene como disparadores para diversas actividades que hemos tenido dentro del instituto. Contarles a quienes se suman por primera vez a una actividad del Instituto de Derecho Penal que nuestra metodología es muy simple. Nosotros contamos con un invitado, un disertante, que a modo de disparador expondrá brevemente un tema en particular, en este caso la participación criminal, y con una dinámica nueva que es tratar de debatir entre todos, por eso es un conversatorio, tratar de conversar entre todos acerca de cada uno de los elementos que componen este tipo penal, de las características de este hecho que ocupó las primeras portadas de todos los medios de comunicación durante el primer trimestre del año y hasta la irrupción de la emergencia sanitaria, creo que fue, sino el tema excluyente en los medios de comunicación. Así que, doctora Ayestarán, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación del Instituto de Derecho Penal y le cedo la palabra para arrancar el conversatorio. Bueno, muchas gracias, Nahuel, muchas gracias a todos los que se han conectado. En primer lugar, el agradecido soy yo, ya que si bien participo del instituto, hace ya varios años que no soy miembro activo del foro, y contar con estos espacios se agradece mucho. Así que, bueno, siempre gracias a tu iniciativa por esto de propender a todo lo que sea la discusión del derecho penal. Muchas gracias a Fernando, que por ahí debe estar, por la coordinación y demás. Como bien decía Nahuel, esta es la idea, que sea un conversatorio. Por lo tanto, lo ideal es que yo hable lo menos posible y me gustaría conocer las ideas de ustedes al respecto. Previo a entrar en la que es la discusión del caso que Nahuel anunció, me parece importante hacer un par de observaciones sobre lo que de manera más aceptada, más desarrollada, la dogmática penal ha elaborado en función de lo que es la intervención delictiva. Y para luego de eso, ver o analizar cómo pueden nuevas ideas impactar en la discusión. Yo creo que este caso que hemos traído a colación, y como bien decís vos, Nahuel, que ha ocupado la atención de los medios de comunicación alto de manera muy, muy abarcativa durante mucho tiempo, tapas, reportajes y demás, es un muy buen ejemplo, es una muy buena manera de ver que todo lo que nosotros estudiamos en teoría del delito, todo lo que nosotros estudiamos en dogmática penal, no son cuestiones que quedan en el plano abstracto, sino que tienen un impacto muy, muy fuerte dentro de lo que es el desarrollo de los casos. Y conocer y manejar lo que dice la teoría del delito y la dogmática penal nos permite problematizar bien los casos, desmenuzarlos y poder ver aristas, problemas y cuestiones que sin un estudio acabado de la teoría del delito no podríamos detectar, y por ende no podríamos contemplar una buena estrategia al momento de abocarnos a un caso determinado, ya sea, sobre todo ahora que viene un paradigma acusatorio adversarial, no es solamente la oralidad, la publicidad, el contradictorio, sino que también hay que conocer muy bien el caso, ya sea en un rol de defensa, en un rol de fiscal, para poder establecer una estrategia clara, precisa y sobre todo sólida. Y gran parte de esta estrategia va a ser conocer las particularidades teóricas, que son teóricas solamente en principio, ya que, como les decía, tiene un impacto práctico bastante fuerte. Alguna vez un discípulo de Roxin, Paulo Luis Greco, perdón, dijo que cuando varias personas en el marco del derecho civil convergen, generalmente puede salir un contrato, puede salir una sociedad, puede salir cualquier cosa. Ahora, generalmente cuando varias personas convergen en derecho penal, sale un muerto, sale un robo, sale un hurto, sale una asociación ilícita, salen cosas bastante más complejas de las que pueden analizarse en otros ámbitos del derecho. ¿Y esto es por qué? El derecho penal es, por antonomasia, el derecho más humano que existe. El derecho penal trata de captar la esencia de las personas, del ser humano, en su ámbito, en su desarrollo diario,
de la manera más abarcativa posible. Y por eso, nosotros ahora vamos a tratar de ver cómo las personas, dentro del desarrollo de su propia esfera de organización, dentro de su propio ámbito de libertad, junto con otras personas o por sí solos, convergen en la comisión de un hecho ilícito y de esa manera vamos a tratar de ver cómo es que debe responder. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de autor, ¿de qué estamos hablando? Generalmente cuando nosotros hablamos de intervención delictiva, lo primero que pensamos es en el autor. El autor como este sujeto que se encuentra en una relación especial, de especial preponderancia en relación o respecto de lo que establece un tipo penal determinado. Santiago Mirpuch, por ejemplo, dice que el autor es el sujeto anónimo que todo tipo penal establece. El que matare a otro, el que se apoderare, el que formare parte, todo ese, el que es el autor, el sujeto anónimo que establece y demás. Hay muchas teorías que han tratado de explicar esta relación que tiene el autor con el tipo penal y, sobre todo, si debiésemos reconocer uno o más autores o si es necesario distinguir entre autores y partícipes o entre coautores y partícipes dentro de las personas que convergen en la comisión de un mismo hecho delictivo. Así se han elaborado muchas teorías. Por ejemplo, hay un criterio unitario respecto del cual todas las personas que intervienen en un hecho delictivo deben considerarse autores. No habría que distinguir entre autores y partícipes porque todos violan de manera colectiva o dentro de un colectivo una norma que es la prohibición de la realización de un hecho ilícito en detrimento de algún bien jurídico determinado. Luego hay un criterio extensivo de autor que también dice que no cabría distinguir entre autores y partícipes, ya que hay que considerar como autores a todas aquellas personas que han hecho un aporte causal a la comisión de un determinado ilícito. Esta primera teoría trataba de ser compatible, ustedes habrán estudiado imputación objetiva y demás, con la famosa teoría de la equivalencia de las condiciones, que todo aquel que proveyera una causa, una determinada condición para la consecución de un resultado ilícito, debían ser considerados responsables del mismo. Por supuesto que el criterio extensivo, si bien parte de la base de que no habría que distinguir entre autores y partícipes, dice que o postula que debiese distinguirse, pero en razón de la ley, buscando cuantitativamente cuál es el aporte más idóneo, o cuál fue el aporte más idóneo para la comisión de un determinado ilícito, y en función de eso establecer quién es autor para luego discernir las distintas cantidades de pena, digamos. Básicamente, es en la imposición de pena donde se distinguiría. Luego esto fue mutando a criterios más subjetivos. En realidad, no sería quien hace el aporte más significativo, sino quien, en términos subjetivos, quiere al hecho como propio. Esa persona sería el autor y no otros. Esta teoría o este criterio utilizado a ultranza ha llevado, sobre todo en Alemania, a resultados que son intuitivamente incorrectos. Por ejemplo, en el caso de una madre que encargó a otra persona el homicidio de su hijo, se consideró que solamente era autor la madre, aunque no hubiese cometido el hecho, o sea, que no hubiese participado en el plano ejecutivo, porque era ella quien quería el tipo penal específico, el hecho específico para ella. Y en cambio, a la persona que de propia mano fue la que dio muerte al hijo, se lo condenó en términos de partícipe. Ustedes verán que ese tipo de resultados no puede compartirse, y esto es cuando uno aplica una teoría o un criterio de manera insensata, sin detenerse en las particularidades que ofrece cada uno de los casos en particular. Luego se adoptó un criterio restrictivo, que cabe partir de que postula la necesaria distinción entre autores y partícipes. Solamente van a ser autores, dice ahí, ¿quién? Para esto también se han elaborado algunas teorías que las vamos a tratar de ir pasando bien rápido, porque van a tener incidencia en lo que vamos a ver después. Primero se elaboró lo que se conoce como la teoría formal objetiva. Lamentablemente esta es una teoría que generalmente al día de hoy sigue ocupando mucho espacio en las sentencias que nosotros acostumbramos a ver todos los días.
La teoría formal objetiva establece o postula que solamente puede ser autor aquella persona que realiza el verbo típico contenido en el tipo penal. En el caso del homicidio, aquel que matare a otro. En el caso de un hurto o de un robo, aquel que se apoderase de otra persona. ¿Sí? Repito, solamente quien realiza la acción establecida en el verbo típico. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si en el caso de un robo, una persona retiene a un kiosquero, supongamos, contra su voluntad, mientras viene una segunda y toma la mercadería y dinero que guardaba en su caja? Solamente esta segunda persona es quien se está apoderando de algo ajeno. Eso significaría que la persona que está reteniendo al kiosquero contra su voluntad no es coautor, no es autor de este delito. No, pero una aplicación de la teoría formal objetiva a ultranza lleva a estos resultados. Una persona que en una determinada celda entra tres penitenciarios, dos concurren o le asestan golpes a un interno tirado en el piso y un tercero lo insulta, solamente se considera bajo el paradigma de la teoría formal objetiva, ojo, estos no son casos inventados, a los dos primeros que le propinaron los golpes y no así al que lo insultó. Nuevamente, estos casos, estas teorías llevadas a ultranza llevan o traen aparejado bastantes problemas. Dentro del plano de la coautoría, la teoría formal objetiva dice así: se puede ser coautores siempre que todos participen en la ejecución del verbo típico. Y no todos van a participar en el verbo típico. Y más aún, no todos los que pueden de manera colectiva propender a la comisión de un hecho ilícito van a participar o van a intervenir, mejor dicho, en el plano ejecutivo. Puede haber alguno que lo prepare, puede haber alguno que que tenga una injerencia por autoría inmediata y no necesariamente va a participar en el plano ejecutivo, y no por eso deja de ser coautor. La coautoría responde a otras cuestiones, como ya vamos enseguida a ver. Otra teoría que se trató de explicarse, bueno, si no lo podemos distinguir desde el plano objetivo, lo vamos a distinguir desde el plano subjetivo, que esta fue la teoría subjetiva. Va a ser autor solamente el que quiera el hecho para sí. Esto fue como decíamos recién, esto va de la mano, también fue concomitante lo que fue la teoría o el criterio extensivo de autor. Pero ¿cómo vamos a saber quién quiere el hecho para sí? Quizás varias personas quieren el hecho para sí. Y como decíamos recién, no solamente este sentido de pertenencia subjetivo es lo que va a determinar si soy coautor o no. Volvamos al caso que yo les decía recién de la madre que encargó el asesinato de su hijo. Solamente la madre quería el hecho para sí. Pero eso significa deslindar de la responsabilidad de coautor y soslayarlo a un carácter de partícipe, a la persona que materializó este homicidio en lo absoluto. También se esbozó otra teoría, la teoría material objetiva, que dentro de la base del autor aquella persona que dio o que tuvo un aporte que fue el más significativo entre todos los demás aportes para la comisión del hecho ilícito. Pero esto también adolece de un montón de errores que también le pueden ser achacados a la teoría formal objetiva. O sea, quizás quien tuvo el aporte más significativo en términos materiales, que es lo que postula esta teoría, fue quien clavó el cuchillo en la persona que fue asesinada. Pero quizá esta persona hubo un plan previo para poder aceptarle esta puntada, quizás otra persona la estaba sosteniendo. Entonces vemos que estas teorías no tienen mucha capacidad de rendimiento para dar solución a este tipo de casos. Pero ya después, un poco más acá en el tiempo, ya en etapa del finalismo, se creó lo que se conoce como la teoría del dominio del hecho, hoy por hoy la más difundida. Primero con un carácter más que nada finalista, que era también quien se creía amo y señor del acontecer típico. Esto era lo que postulaban los primeros finalistas, desde Bessel hasta pasando por Armin Kaufmann y demás. Luego, Roxin, en su famoso obra Autoría y Participación, su obra de presentación en la Universidad de Múnich, si mal no recuerdo, para asumir como un profesor titular, hizo un ladrillo, un libro de 900 páginas, donde reformula en parte esta teoría del dominio del hecho,
postulando que el dominio del hecho va a ser, o se va a concentrar dentro de aquella persona que tiene la posibilidad de emprender el acontecer típico y, en caso de retirar su aporte, este hecho se vería frustrado. Básicamente, en esto radica el dominio del hecho. También postula dentro de esta obra que este dominio del hecho se puede tener de una manera funcional, junto con otras personas, cuando varias personas convergen y tienen esta posibilidad de retirar su aporte y que el hecho se frustre. También cuando se ejecuta, por supuesto, de propia mano y mediante la autoridad de los aparatos organizados de poder y demás, siempre y cuando se cuente con la fungibilidad del autor material, que tengan una elevada predisposición a hacerlo. Bueno, todos estos criterios que se utilizan generalmente en procesos de lesa humanidad o en procesos de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, como también operó en Perú en varias sentencias contra Fujimori y Montesinos. Pero antes de concentrarme en esto, la teoría del dominio del hecho también tenía problemas. Jacobs fue uno de los que lo detectó, y en una obra que se conoce como El ocaso del dominio del hecho puso, por ejemplo, de manifiesto varias cosas. No solamente los autores tienen la posibilidad de retirar su aporte y que el hecho se frustre, también algunos partícipes tienen la posibilidad de hacerlo. O sea, quien tiene que proveer un arma, supongamos, y a último momento no la provee, siendo solamente un partícipe, puede frustrar el desarrollo del acontecer típico y no por eso va a ser un coautor. O una persona que solamente quiere fungir como campana, avisándole a las otras personas que están ejecutando el hecho. Si él a último momento dice, no, yo no voy a intervenir, también se podría llegar a frustrar, porque ya no tendrían este apoyo moral, psicológico de saber que siempre les avisarían antes de ser descubierto, y este sería un aporte que en los términos del artículo 46 sería un aporte secundario, o el instigador, supongamos, que si bien generalmente recibe la pena del autor dentro del sistema establecido por el Código Penal argentino, el instigador, como el cómplice necesario, que es aquel que después de cualquier manera cooperase con la ejecución del hecho y sin cooperación sin la cual no se pudiese haber cometido el hecho, reciben la misma pena que el autor. Pero si el instigador que hace nacer el dolo en la persona del ejecutante luego hace algo para que esto se frustre, tampoco también puede retirar su aporte de alguna manera y propiciando la frustración del hecho, y no por eso es coautor, sino que es partícipe. Entonces tenía bastantes flancos, bastantes vacíos la teoría del dominio del hecho. Por eso Rothstein también, antes de entrar con los Jacobs, propone una segunda categoría, que son los delitos de infracción de deber, que es cuando el sujeto activo se encuentra en una situación tal que es dable exigirle una actividad, una acción en fomento de un bien jurídico. Es decir, que está en un estatus especial del cual nacen expectativas. Supongamos las personas que están en la administración pública o los padres respecto de sus hijos y demás. Y generalmente siempre es vinculada a todos estos hechos o todas estas categorías con lo que se conocen con los delitos de omisión y demás. Pero no terminaban de ser claro el andamiaje que Roxina trataba de dar. Y Jacobs, como les decía recién, en su obra El ocaso, el dominio del hecho, hace un aporte bastante significativo. Jacobs dice que en realidad todos los delitos son delitos de infracción de deber. Los delitos que Roxin denomina como delitos de dominio, Jacobs le dice que son delitos delitos o deberes que van en detrimento de deberes negativos. ¿Por qué deberes negativos? Pasan en el famoso sinalagma de la libertad, libertad de acción, responsabilidad por las consecuencias, o como decía Ulpiano, no dañes a otros, el alterum non laderem, que ustedes recordarán. Es decir, que la primera obligación que tienen las personas es ser garante de la inocuidad de su propia conducta. O sea, yo puedo organizar mi vida, mi libertad como mejor me parezca, pero de cómo yo organizo mi libertad, de cómo yo me organizo, también por eso se conoce como delito de organización, no puede devenir, no puede derivar ningún tipo de lesión a esferas de organización ajenas, a bienes jurídicos ajenos. Entonces, no importa que yo tenga el dominio del hecho, importa que yo haya tenido un exceso en mi esfera de organización
que haya creado un riesgo más allá de lo permitido y que de esa esfera, de que de ese exceso de libertad y que de esa escaronada de un riesgo no permitido devenga una lesión hacia un bien jurídico ajeno. Entonces, estas infracciones de deberes negativos se pueden generar tanto por acción como por omisión. También, en la terminología de Jacobs están los deberes positivos, en contraposición de los deberes negativos, que es, en similar sentido de lo que establecía Roxin, aquellos deberes que parten del estatus, de la situación en la que se encuentra una determinada persona y que se le exige un plus. Ya no basta no hacer nada, sino que tiene que organizarse de manera tal que el bien jurídico que tiene a su cargo, primero, no se vea afectado a riesgos, y segundo, si se ve afectado a riesgos, tiene que tratar de que esos riesgos se neutralicen. Así serían, por ejemplo, estos deberes positivos, deberes institucionales, como también se conocen, los que están en la Administración de Justicia, los que están en cualquier administración en general. Yo la otra vuelta que tuvimos una charla en octubre pasado, hablábamos de la responsabilidad penal de los funcionarios penitenciarios, que por supuesto también están en posesión de verdaderos deberes positivos. Después si responden, o la calidad en lo que responden, también ya sea como garantes y demás, ya qué nivel, es harina de otro costal, eso ya lo discutimos, si quieren podemos volver a discutirlo en otro momento. Y dice Jacobs que no es cierto que todos los delitos institucionales o de institución positiva o deberes positivos se asemejen a los delitos de omisión o también denominados delitos de garante, sino que también pueden estar emparentados con delitos de comisión pleno. Un padre puede perfectamente acometer contra un hijo, un juez puede cometer un delito de peculado, no solamente omitiendo los deberes que le competen en relación a su función, también activamente puede vulnerar estos deberes. Todo este andamiaje de los deberes negativos y deberes positivos ha venido a poner de manifiesto mucho mejor cómo es el derecho penal en relación o respecto a cómo se desenvuelve cómo se desenvuelven las personas en todos los ejidos sociales que se les pueden ocurrir. La existencia de un riesgo, la existencia o los verdaderos contenidos de los deberes, tanto negativos como positivos que tengan las personas, van a depender de los contextos sociales en lo que nos hayamos inmersos, en las instituciones en lo que estemos inmersos, y de ahí vamos a poder distinguir dentro cuál es el verdadero contenido del rol de cada uno, ya sea como un ciudadano normal, o si estamos en un rol específico, ya sea nuestra tarea laboral o lo que fuese, cuáles son los alcances de esos roles, y en función de eso nosotros organizarnos, o sea, establecer nuestra esfera de organizaciones de forma tal que podamos ser garantes de la inocuidad de nuestra propia conducta. Luego de esta introducción, donde espero no verlos aburridos, algo que no les había mencionado recién. Una cosa es distinguir entre autor y partícipe, pero cuando hay una codelincuencia, cuando concurren de muchas personas en la comisión de un hecho ilícito, podemos distinguir entre coautoría y participación. Coautoría es cuando varias personas convergen, producto de una distribución de funciones o un previo acuerdo, a la comisión de un determinado ilícito, de forma tal que nosotros podemos postular que ese hecho le pertenece a todos, diría Santiago Mirpuch. Y no solamente les pertenece en términos subjetivos, sino que también, producto de cómo ellos mismos se han organizado, es posible reprocharles a cada uno de ellos la comisión de este hecho ilícito de forma tal que podemos decir, bueno, todos ustedes intervinieron de tal manera que lógicamente ustedes son coautores. ¿Por qué? Porque ustedes, si bien no todos han hecho o han cumplido con el verbo típico, sí han hecho un aporte necesario para que este tipo se perfeccione, se materialice. Entonces, de alguna manera el hecho se objetiviza y es dable imputárselos a todos. Acá funciona un criterio que es el criterio de la imputación recíproca. Por ejemplo, si 3 personas, volvamos al ejemplo del kiosquero, quizás solamente una de las personas está ejerciendo violencia solamente una persona está desapoderando al kiosquero de sus bienes y una persona está tomándolo para que la otra persona lo pueda desapoderar, mientras que uno está fungiendo como campana. No significa que los 3 van a ser coautores, pero por lo menos podemos postular que 2 van a ser coautores, ya que si bien solamente uno
está desapoderándolo de sus pertenencias. Este desapoderamiento también debe imputársele al que está sosteniendo a la otra persona para que pueda perfeccionarse este desapoderamiento. Hay una imputación recíproca. En cambio, en la participación, que es cuando existe una intervención, generalmente ya no en el plano ejecutivo, sino, como decíamos recién, la instigación es una forma de participación, la complicidad primaria es una forma de participación, ni hablar de la secundaria. Son aportes que, si bien, ya sea dentro o fuera del plano ejecutivo, repito, generalmente fuera del plano ejecutivo, no tienen una significación tal que permita imputársele el carácter de autor, ya que hay una accesoriedad o su aporte vislumbra una accesoriedad hacia un hecho ilícito ajeno. Y este es a diferencia de lo que sucede con la coautoría, acá no hay una imputación recíproca, sino que hay una imputación en virtud de un principio de accesoriedad que tiene su fundamento en la facilitación de un injusto ajeno. ¿Qué significa la accesoriedad? Significa que mi aporte como partícipe tiene que estar vinculado necesariamente a un hecho, a un injusto penal ajeno. Ahora, ¿cómo tiene que ser este injusto penal? También se han esbozado muchas teorías. Generalmente la doctrina establece o adhiere, y yo también, a lo que establece un principio de accesoriedad limitada. ¿Qué significa esto? Basta con que exista un injusto penal, o sea, un hecho típico, un injusto antijurídico ajeno, y yo participar en ese hecho. Hay algunos que plantean una accesoriedad mínima, o sea, esto es lo que le acabo de dije primero, es limitada. La accesoriedad límite significaría decir, no, basta que sea un hecho típico, no significa que sea antijurídico. O sea, que yo podría participar en un hecho típico, o sea, en un hecho de legítima defensa, si alguien se está defendiendo legítimamente y yo concurro en defensa de esta persona que se está defendiendo legítimamente, ¿estaría participando en un ilícito? No, porque no es antijurídico. Y también hay quienes postulan un principio de accesoriedad máxima, que no basta que aunque sea típico y antijurídico, es también necesario que sea culpable, es decir, que la persona que está cometiendo un determinado injusto penal no haya, teniendo posibilidades de haber actuado de otra manera y demás, de haberse motivado de otra forma, pues el debate de la culpabilidad es otro, que teniendo esas posibilidades, con ver, realizo un injusto y yo participar en él. También es demasiado exigir, digamos, porque si no fuese, supongamos que hay una persona inimputable que está cometiendo un delito y yo converjo a participar en ese delito y luego resulta que esta persona era inimputable, si nosotros adoptásemos un principio de accesoriedad máxima, el partícipe sería impune. Entonces, también hay si bien cada vez son más las personas que exigen un injusto culpable, o sea, un principio de accesoriedad máxima, sigue siendo, gracias a Dios, mayoría la que establece un principio de accesoriedad limitada. Ahora bien, yo les había dicho que usáramos como disparador el caso de Fernández Báez Sosa. Lo comento brevemente y paso a escucharlo a ustedes. La madrugada del 18 de enero de este año, un grupo de jóvenes, entre ellos Fernández Báez Sosa, va a un boliche, Lebric, creo, se llamaba, en Villa Gesell, donde tienen un altercado con personas que estaban dentro del boliche, intercambian en ese instante un par de golpes, sacan primero a Fernando Báez Sosa del boliche, las personas de seguridad, los que conocemos como Patoica, y cuando estaba apostado en la vereda, esperando que salieran el resto de sus amigos, contaba con 2 o 3 amigos más, lo sorprenden por la espalda este grupo de rugbyers con los que habían tenido un inconveniente, 10 personas, y según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, hubieron 3 o 4 personas, no más de 4 personas, supongamos 4, quienes le asestaron golpes a Fernando Báez, otras 3 personas que golpearon a los amigos, que intentaron concurrir en auxilio de Fernando, y otras 2 personas que se pararon ahí mirando todo el escenario, solamente mirando, sin realizar ningún tipo de comportamiento activo. Ahora yo los invito a hablar a ustedes. ¿Cómo debiesen responder estas personas? Los que propinaron los golpes a Fernando Báez, los que le propinaron golpes a los amigos, y los que se quedaron mirando a la escena, que son hoy por hoy, que están considerados
bueno, no lo voy a decir, no me quiero spoilear la clase, pero que no concurrieron materialmente a hacer ningún tipo de conducta más que quedarse observando. Si es que eso merece algún tipo de reproche penal. No sé si hay alguien que tenga alguna opinión formada al respecto. Si les parece, quien tenga la posibilidad, quien no tenga micrófono puede escribir alguna opinión en el chat y se la leemos. Y quien quiera opinar al respecto, están los dos enlaces en el chat. Así que los vuelvo a copiar. Ahí va uno, que es el de el caso al que nos están pidiendo opinión ahora, y este es el que vamos a analizar más tarde. Estuve viendo, doctor, bueno, la verdad que la nota es bastante completa sobre la secuencia de los hechos. Yo analizo bueno, la verdad que es bastante entretenida además, digamos, porque inclusive tiene una infografía que está ya casi sobre el final de la nota, en donde van detallando el minuto a minuto de la pelea, y sobre el final de esa infografía está una en donde se detalla una especie de croquis, donde se detalla la posición de cada una de las personas, y al parecer no falta ninguno de los rugbyers que, bueno, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo entendido que recientemente se descubrió que hubo un rugbyer número 11, y que al parecer la justicia lo habría desvinculado. No sabría decir bajo qué figura, pero que al parecer este muchacho no estuvo en la golpiza, pero sí estaba alquilando con ellos, y por alguna extraña razón no fue detenido. Yo sí estuve tratando de buscar recién un video, que es ese video al que hace mención la noticia, que es cuando dicen que uno de los muchachos Thompson, Máximo Thompson, me parece que es quien estaba filmando inicialmente la pelea, y que después corta el video y Ese decide es Pertossi. sumarse. Pertossi, acá lo estoy leyendo, Lucas Pertossi. Decide sumarse. Yo la verdad que no lo encuentro, lo estuve tratando de buscar recién, pero en ese video recuerdo haberlo visto ya hace varios meses atrás, y no se veía claramente la imagen de todas estas personas así dispuestas como están en infografía y como deben figurar en la causa. Pero sin lugar a dudas, en ese video, que voy a tratar de encontrarlo mientras alguien más se anima a hablar, en ese video se notaba claramente como al menos dos personas, y evidentemente este muchacho que estaba filmando luego toma participación en la golpiza, golpean salvajemente, para mí golpear a una persona no hay forma de hacerlo si no es salvajemente, ¿no? Digamos, hay una participación. Ya me estoy arriesgando en el pronóstico, ¿no? Antes de ver el video, antes de encontrar el video. Mi memoria está fallando a esta altura de la vida, pero yo veo como que esas dos personas son en particular las que propinan los golpes a Fernando. Y después, según esta misma nota periodística, hay un amigo de la víctima, que creo que es, acá sale como Tomás D., que es un amigo que también recibe golpes, como que la golpiza fue dirigida a él. Pero antes de seguir hablando y dar mi opinión, voy a buscar ese video. Seguramente el amigo YouTube lo va a saber, tener entre su biblioteca. Pero bueno, queda abierta el uso de la palabra por si alguien quiere ir comentando. Ahí, bueno, mientras alguien se anima a tomar el micrófono,
y, digamos, en concordancia con lo que vos venías mencionando, en el video que vos mencionás, quien lo graba es Lucas Pertossi, que fue prácticamente quien documentó todo, no solamente cuando sacaban a los chicos del boliche, que se los veía bastante ofuscados, sino que también filmaba cuando estaban Ciro Pertusi, que era su primo, quien filmaba era Lucas Pertusi creo, y Máximo Thompson. Y después, como bien decís vos, él corta la filmación para sumarse para también para propinar golpes. Ahora yo les pregunto, ¿cómo debiesen responder cada uno de ellos? Supongamos, todos responden en relación a lo que le pasó a Fernando, o quienes les golpeaban a los amigos responden solamente respecto a lo que le sucedió a los amigos. Ahí, ¿quién se anima? Tenemos un amigo en común, Ragger, por ahí, no sé si él quiere decir algo. Ahí encontré el video, ahí lo pongo acá. ¿No se comparte? Sí, sí, si se puede. A ver A ver, si... comparte. Emi, No sé. tenés que colocar para compartir, porque no estaba para compartir en este momento, creo. Sí, sí, sí. A ver si... Y no sé qué tendría que hacer como para compartirlo. Pero bueno, en ese video ahí, quien lo ha podido observar, se ve cómo hay dos personas nada más golpeando. Por supuesto que es el comienzo de la pelea y, y evidentemente luego como los testigos, al parecer, todos han brindado su testimonio en la misma línea, es decir, que fueron una mayoría de los rugbyers quienes le propinaron golpes a este muchacho. Yo creo que existe, y me voy a arriesgar en el pronóstico, en el diagnóstico, perdón, voy a decir que existe una participación directa, una coautoría entre al menos dos o tres personas. Digo, dos personas, porque claramente en el video se los puede observar, que son quienes inician la golpiza y luego podría existir la participación de este tercer muchacho que filmando cancela la filmación del video y se sumaría según los testimonios de las personas. Yo creo que no tiene que medirse a todos con la misma vara, analizando que lo que ha sucedido muchas veces es lo que sucede muchas veces con el derecho penal y la falta de noticias periodísticas. Muchas veces son los medios de comunicación los que adelantan una sentencia y terminan operando o terminan presionando al sistema judicial para que el resultado del proceso termine siendo el que las líneas editoriales vienen manifestando desde que se conoció el hecho y hasta que recayó una sentencia firme. Pero por la información, por supuesto, uno no tiene el conocimiento directo del expediente. Por la información que uno tiene, yo puedo observar que existió desde ya una coautoría, una participación directa en el resultado del proceso, del resultado del delito, en al menos dos personas con la posibilidad de este tercero que canceló la filmación y se sumó a la golpiza. Y al resto, yo me parece que en todo caso serían autores de otro tipo de delitos, como el caso de lesiones para el amigo de Facundo, porque según los testimonios de esta nota, por lo menos lo que grafica la nota, no fueron quienes le propinaron golpes
la víctima. Bien. Entonces, pasando a limpio, ahí Patricio quiere aportar algo. ¿Me escuchan? Tengo activado. ¿Te escuchamos? Bueno, buenas tardes a todos. Tardes. Nico, buenas tardes. Nahuel, me parece muy buena la idea de hacer esta clase práctica y participativa. Muy buena idea. Yo coincido con lo que dice Nahuel en cuanto a la coautoría. También estuve viendo un poco las noticias que nos has enviado al chat y el video en YouTube. Yo entiendo que debiesen responder como coautores por el delito, y adelanto también opinión, por el delito de homicidio simple, tanto creo que es Ciro Pertossi y Máximo Thompson. ¿Sí? Para mí la calificación, digamos, con el agravante del artículo 80, creo que es inciso quinto, el de la participación por comisión o participación en concurso por 2 o más personas, con premeditación. Yo creo que ahí el problema va a ser probar la premeditación en ese agravante. Pero bueno, eso será otra discusión. Sí creo que hay una coautoría entre Thompson y Pertossi, Ciro. Yo veo una participación primaria, ¿sí? Unos partícipes necesarios en los otros 6. Digo 6 porque yo sé que hay 2 que va a ser quizás donde va a estar la discusión allí. Si esos 2 chicos, creo que uno es, bueno, no recuerdo el nombre, pero creo que con esos 2 muchachos, con esos 2 rugbyers, la discusión es si se los exime de responsabilidad, ¿sí? O si pudieran ser responsables por omisión impropia, ¿sí? Esa es la discusión. Yo tengo una idea al respecto, pero quiero saber más o menos, Nico, ¿qué pensás sobre estos últimos 2 muchachos? ¿Qué es lo que más dudas me genera o me generaría a mí si yo fuese el fiscal? Gracias, Patricio, por el aporte. Ahí vamos sumando para el debate. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿Alguno que se anime? Bueno. Viendo que Nico, no... Sí. respecto digamos, de lo primero que se dijo, luego se cambió, pero sobre la posibilidad del homicidio en riña, respecto... Ay, mira, ahí lo puso Emilia al video. Emilia es una capa, total. Sobre la posibilidad del homicidio en riña en este caso en particular. ¿Qué opinas? Yo creo que el homicidio en riña queda de plano descartado, ya que el homicidio en riña tiene como una condición que varias personas acometan entre sí de forma tal, primero, que no pueda distinguirse o identificarse quiénes son los que causan o dan lugar al homicidio, primero. Y segundo, que ambos ataquen y ambos se defienden recíprocamente. En este caso en particular, Fernando, la víctima, no tuvo posibilidades de defenderse, tanto así que cuando 2 amigos suyos quisieron concurrir en su defensa, se vieron reducidos. Entonces, de la forma tal que los rugbyers articularon el desarrollo del acontecer típico, de plano fue neutralizar cualquier posibilidad de autodefensa, de protección de a la postre víctimas. Entonces yo creo que en este caso en particular, el homicidio en riña, que es la estrategia de la defensa, no, en mi opinión, no tiene ningún tipo de andamiaje válido. Emi, si podés darle play.
Bueno, el video es muy cortito. Voy a oficiar de periodista que va a relatar un poco el video. El video es muy cortito, por lo que se dice en la nota, son unos segundos nada más, en donde esa persona que justo se ve ahí cayendo al suelo es Fernando, y Thompson sería, bueno, uno de los dos que estaría propinándole golpes. Perfecto. Bueno, ahí empiezo a adelantar un poco mi opinión al respecto. Repito, digo opinión porque no creo poder decir bajo ningún aspecto que tengo la solución del caso. Quiero compartir con ustedes cómo lo resolvería yo, y les voy luego a mencionar un par de variantes para encender de nuevo la discusión. Tanto Nahuel como Patricio circunscriben el ámbito de coautores, digamos, de los que intervendrían de forma tal que el hecho final les pertenece a ellos mismos como hecho propio, con la posibilidad. Si imaginemos que tomásemos la postura del dominio del hecho, aquellos que retirando soporte el delito no se hubiese cometido y demás, solamente las personas que propinaron los golpes que culminaron con la muerte de Fernando Báez. Resignando, en su caso, a los demás, ya sea como autores del delito o coautores del delito de lesiones hacia los amigos, o como meros partícipes respecto del homicidio de Fernando. Yo en principio no estoy de acuerdo. En mi opinión, todos son coautores. ¿Y por qué les digo esto? Porque primero que nada, no hay ningún aporte independiente del otro. Mientras algunos le propinaban los golpes a Fernando, otras personas se encargaron, si bien no de ejecutar el homicidio per se, digamos, aceptar los golpes que derivarían en la muerte, se encargaron de que Fernando, de la víctima, no tuviese la posibilidad de ser defendido por amigos, que aún 2 o 3 amigos más seguían estando en una situación de desventaja bastante significativa. Y más aún, creo también yo que son coautores las 2 personas que lo estaban mirando sin hacer ningún tipo sin adoptar ningún tipo de comportamiento material. Adelanto que, bueno, la fiscal los imputó a estos últimos 2 como coautores, perdón, como partícipes necesarios, y hay una discusión en relación al carácter de coautores partícipes de los demás. ¿Pero por qué? A ellos recién les decía que no hay hechos independientes unos del otro, sino que son todos hechos, son todos comportamientos, son todas conductas que son una significación del mismo hecho. No tenemos que ver al final de la película quién es el que asestó el golpe para tratar para dilucidar quién es el autor, quién es el responsable preponderante. Por ejemplo, Jacob dice, cuando alguien pone un CD que a todo el mundo le gusta y disfruta de esa música, no va a felicitar al que puso el CD, sino que ya la obra ya viene en relación a quién creó, la compuso y demás. ¿Qué quiero decir con esto? No son aportes separados. Cuando convergen todos los aportes en función de un mismo hecho, el hecho se objetiviza para todos. Entonces, si bien yo no fui de los que asestó los golpes a Fernando, pero posibilité que otros lo pudieran hacer tranquilamente, que se sintieran seguros de que le podían golpear sin que nadie interrumpiese la ejecución del hecho, porque sé que amigos míos están obstaculizando esta posibilidad de defensa, esa significación también se le atribuye a ellos. Yo recién les hablaba de un fallo de Mar del Plata. ¿Por qué les mencionaba este fallo de Mar del Plata? Yo recién me quedé, lo más novedoso que les comentaba en la introducción fue Jacobs, pero la dogmática penal ha seguido avanzando. Todo lo que es la logística, todo lo que es autoría y participación, siguen siendo de la materia de la dogmática penal que más tesis doctorales incluso sigue suscitando. Y hay tesis muy modernas a partir de hay una resignificación de lo que se conoce como el neocantismo, que es dotar de sentido, la idea del neocantismo es dotar de sentido a lo que es la coautoría y a lo que es la participación. ¿Y por qué digo dotar de sentido? ¿Qué sentido tuvo el aporte de quien impidió que defendieran a Fernando? ¿Tuvo el sentido nada más de molestar a esta persona o tuvo el sentido de impedir que defendieran a otra persona?
¿Cuál fue la expresión de este sentido? Entonces, la violencia que ejercieron 3 o 4 personas respecto a Fernando, ¿le pueden ser reprochadas a estas otras personas? Por supuesto que sí, en mi opinión. Repito y reitero. ¿Por qué? Porque estas personas hicieron posible que los que ejecutaron los golpes de propia mano, si se quiere decir, contaban con ese sobreseguro o ese sobreaseguro. Yo sé que nadie va a venir a interrumpir lo que estamos haciendo porque mis amigos se están encargando de que esto no suceda. Pero esta expresión de sentido va más allá y es una significación o esta objetivización del hecho en general significa que expresa un sentido mancomunado o una expresión mancomunada de sentido. Este sentido nos representa a todo el colectivo que está interviniendo ahí. Cuando digo colectivo, a todos los que convergen en la comisión de un hecho ilícito. Dicho, Jacobs diría, por ejemplo, que todos están vulnerando una propia norma, que es la de intervenir en detrimento de un bien jurídico. Entonces, ¿qué significa esto? Que al objetivizarse el hecho, la violencia ejercida por unos se le puede imputar a los otros porque su aporte a su vez tuvo la posibilidad o el sentido de facilitar este primer hecho. Pero ¿qué significa también que esta sea una expresión mancomunada de sentido? Y esto es un término que me interesa mucho hablar. Y antes de dar mi opinión respecto a estas 2 personas que miraban, o que teóricamente solamente miraban, como decía Patricio, les comento este hecho de los neonazis en Mar del Plata. A grandes rasgos, bueno, en Mar del Plata había un grupo, creo, de 8 o 9 personas que profesaban una ideología neonazi y que de manera permanente hostigaban a jóvenes punks, a personas de la comunidad LGTB y demás. Y sobre todo, obviamente, a la comunidad judía. Y básicamente hubieron 2 hechos que llamó la atención del tribunal oral. Antes de llegar a juicio es importante decir algo. El fiscal, o sea, en la etapa del juicio es importante decir algo. El fiscal no acusó. ¿Por qué? Hubieron 2 hechos en particular. Uno que fueron 4 personas encapuchadas a dibujar esvásticas en el local de una persona de la comunidad judía. Y luego vienen 2 personas que no dibujaron la esvástica y le hicieron una reverencia, la reverencia del Heil Hitler, pero estas personas totalmente identificadas no pintaron la esvástica. Y después otra persona, otro hecho, perdón, donde 4 o 5 personas persiguieron a un joven punk, lo alcanzaron, lo patearon, le propinaron un montón de golpes en el cuerpo y a uno de los que se consideraba líder de esta agrupación, que es Olea, el que le da la carátula a la causa, se acercó cuando ya yacía tirado en el piso, todo lastimado, lo miró, lo insultó y lo escupió. El fiscal de la causa no acusó por estos hechos a los que estaban identificados. ¿Por qué? Dice, no, unos no pintaron, entonces no les puedo imputar esa violación a la ley de discriminación, y el último que vino y escupió, escupir no es un delito, puede llegar a ser otras cosas, pero no es un delito de lesiones, no le puedo imputar la lesión. Eso que sucedió, lo que hizo el fiscal, no fue más que una aplicación a ultranza, lo que decíamos recién, de la teoría formal objetiva. Si vos no cumplís con el verbo típico, o si vos no ejecutás el verbo típico que está contemplado en el tipo penal respectivo, no te puedo imputar nada. Y eso fue lo que hizo el fiscal. Gracias a Dios, hubo una acusación de la querella. Y hubo una sentencia que se basa en unos postulados más novedosos de Schroeder, de Paulik y demás. Sobre esto después le voy a mandar a Nahuel un artículo sobre esto de un amigo que posiblemente se iba a conectar, discípulo de Andrés Falcone, y él son de lo que es la Academia Argentina quienes más se están ocupando de estas nuevas ideas que ya llegan acá años después, porque ya en Alemania ya ocupan la atención, y dijeron que hablaban de esta expresión mancomunada de sentido. ¿Qué sentido tiene el hecho de ir y saludar con el Heil Hitler a una esvástica que yo no pinté? ¿Qué expresión de sentido tiene? Y la expresión de sentido que tiene es que yo estoy consintiendo, estoy haciendo mío lo que acaban de hacer 4 personas que vinieron conmigo, que si bien ellos la pintaron, yo al saludar esa esvástica estoy haciendo una expresión de sentido de que ese hecho me pertenece a mí también. Yo lo estoy objetivizando respecto a mí también.
más y más. Vamos al caso ahora de los que lo golpearon, después vino el que lo escupió. El que lo escupió, porque corrió más lento, más que nada, no llegó a propinarle los golpes, pero ese acto de escupirlo fue también una expresión de sentido, decir, estoy haciendo mío. O sea, el tribunal usa estas palabras. ¿Con quién se solidariza el autor? ¿Con la víctima que acaban de golpear o con los que lo golpearon? ¿Qué sentido, qué significado tiene el hecho de Olea en ese caso? ¿Con quién se solidarizó? Y ese hecho de solidaridad, ¿con quién me solidarizo yo? ¿A quién le expreso mi sentido? Es con quien luego me voy a mancomunar. Y se está mancomunando con el colectivo de personas que acometieron contra el joven Punk en este caso. Entonces eso, ¿con quién me solidarizo? ¿Con quién expreso mi sentido? ¿O a qué colectivo yo voy a mancomunarme? ¿En conjunto con quiénes voy a hacer mi aporte, o al aporte de quienes yo le voy a expresar toda mi solidaridad? Entonces, esta nueva manera de ver, esta nueva óptica, muy, muy avanzada en materia de coautoría y participación, yo creo que contribuye en caso, o sea, calza el dedillo con lo que veníamos hablando. Volvamos al caso de Fernández Báez Sosa. Repitamos, quienes le propinaron golpes a los amigos para lograr que otras 3 o 4 personas le propinaran golpes a Fernando, y se estaban solidarizando ¿con quién? Con sus amigos, con los otros rugbyers, no con la víctima y sus amigos. Ese hecho tiene un sentido inequívoco. Participar del ataque contra Fernando. Y los dos amigos que no están materialmente, no están haciendo nada, pero con toda la posibilidad de intervenir, de decirle a los amigos, che, pará, no, se quedan ahí asusando al resto de las personas a que sigan con eso, que sigan acometiendo contra Fernando, cuál fue el plan inicial, porque salieron del boliche, pensaron que se fueran los gendarmes y para agarrarlos por la espalda. Por eso para mí, independientemente de que haya o no quizás un pacto en común, sí hay un homicidio grabado por alevosía, porque limitaron a 0 las posibilidades de defensa. Entonces, tanto el homicidio, o sea, la imputación del homicidio es una imputación recíproca que cabe entre todos los rugbyers que interactúan, como así también las lesiones leves que sufrieron los otros amigos, también son imputables al resto del colectivo, como por así decirlo. Esa es mi opinión. Esa es lo que yo, primero, una opinión que yo quería compartir con ustedes. Pero, y para que sigamos con el debate, yo les dejo ahora otra inquietud. ¿Qué sucede si antes de salir del boliche, este grupo de rugby dijo, bueno, vamos y le demos una paliza al chico este, al negro este, para que no se vaya a hacer nunca más el vivo? Pero es que una paliza. Y después viene este Máximo Townsend y le hace esta patada en el suelo que le produce la hemorragia cerebral que deriva en la muerte. ¿Qué hacemos ahí? A ver, la verdad que escucharte nuevamente después de mi proyecto de intervención me ha aclarado mucho más la cosa, pero sigo sin adherir a la idea de que hay un agravamiento en el homicidio. Me parece que, digo, yo no me animaría a sentenciar tan rápidamente sobre si la participación le corresponde a todos y cada uno de los integrantes de este grupo de rugbyers, en tanto no sé en qué momento se sumaron a la pelea, ¿sí? Sí está claro de que al menos 2 personas estaban golpeando al amigo de Fernando, y ahí sí adhiero a la idea de que esto puede haber facilitado que en otro lado la golpiza sea más efectiva, ¿sí? Es decir, limitar las posibilidades de defensa de Fernando, que solo no podía contra 2 menos 3 y menos otro grupo más. Sí podrían haber, entre 2 por lo menos, podrían haberse cubierto las espaldas. Ahora, no sé bien, más allá de estas 2 personas o 3 que estuvieron golpeando al amigo de Fernando, y estas 2, 3 o 4 personas que estuvieron, y que, bueno, se observa claramente en el video, por lo menos a 2, digamos, no sé en qué lugar estuvieron el resto de los rugbyers, y no sé en qué momento llegaron a la escena. Yo, la verdad que nunca fui muy bolichero ni salidor en mi vida,
mucho menos pendenciero, pero sé que las dinámicas de los boliches, por lo general, cuando sí he sido abogado de boliches, hasta hace muy poco, sé que cuando se produce una pelea dentro del boliche, la verdad es que se aíslan de alguna manera a quienes se están agrediendo, o parece que va a terminar derivando una pelea, y se lo sacan y siempre termina en un escándalo. Entonces no sé, desde ese momento hasta que salieron, cuánto tiempo pasó como para que entre ellos haya habido una conversación de poder consensuar algún tipo de venganza o algún plan que derivara en la pelea y posterior muerte de Fernando, perdón. Ahora, entonces ahí yo descarto la idea de la premeditación. Como también lo descarto porque, si mal no recuerdo, al parecer hubieron unos videos anteriores, de momentos anteriores, y alguno de ellos tuiteó en meses o años anteriores sobre el placer que le producía ir a los boliches a pelear. Digo, no creo que esto haya convertido a ese grupo en una organización delictiva, no creo que haya habido una premeditación de esa noche salir a golpear y matar a una persona. Yo creo que en todo caso ha habido un dolo eventual de quienes le propinaron los golpes, que estaban muy acostumbrados a resolver las cosas a los golpes, o demostrar que ya son mayores de edad peleándose en la puerta de los boliches. Pero la verdad es que sí, desde que hablaste en esta segunda oportunidad, adelantando tu opinión, me parece que con más claridad puedo ampliar la esfera de participación a esos 2 o 3 muchachos que estaban golpeando al amigo de Fernando, justamente por esto, de que esa acción contribuyó directamente a limitar a 0 las posibilidades de defensa o de escape, digamos, para escapar de esta situación apremiante a Fernando y sus amigos, ¿no? Además, por el número de participantes de un lado y de otro, también descartamos la idea de el homicidio en riña, máxime también por la dinámica misma de la pelea. Yo sigo viendo de que al menos hay más posibilidades de defensa, no sí del encubrimiento, porque evidentemente después hubo un encubrimiento de parte de todo el grupo, ¿sí? Porque inclusive, si mal no recuerdo también, después creo que Máximo Thompson, junto con otro más, se fueron a comprar unas hamburguesas, se cambiaron de ropa, hicieron alguna cosita para evitar que la policía los encontrara todos juntos. Entonces me parece que a todos algún grado le corresponde, a algunos como encubridores y a otros como autores. Pero tengo la duda de que si a todos les va a caber la misma responsabilidad. Hay una pregunta acá en el chat, si me permitiste la leo. Por favor. O una opinión. Mario Morán dice: a mi humilde entender y por los sucesos calificados, los imputados deben ser considerados coautores, sin perjuicio de atento a que tuvieron el dominio de los hechos, distribuidos según las diversas funciones que se fueran asignando en el desarrollo del accionar delictivo, cuyas pautas generales resultan probadas a grandes rasgos por las pruebas hasta ahora rendidas, como videos y testimonios. A mi entender, tuvieron un probado asentimiento a la causación de las lesiones y posteriores resultados de muerte, y actuaron en momentos trascendentes del delito que se les endilga. Me parece que acá queda acreditada por el dominio del hecho que ostentaban los partícipes. Algunos de estos evitaban la ayuda de amigos de Sosa. Si se quiere, la conducta típica de estos resulta accesoria en cuanto al resultado de la acción típica, pudiendo encuadrar en de la figura de la coautoría. Claro, ahí un par de observaciones. Muchas gracias, Mario, por tu aporte. Si partimos de que tienen dominio del hecho, y si nos enrolamos en la teoría del dominio del hecho, no podrían ser partícipes, porque si tienen el dominio del acontecer típico, son coautores. Es decir, le cabe la pena del 45 que establece como autores.
si siguiésemos la línea de la teoría, perdón, del dominio del hecho. De igual modo, tampoco se puede propiciar una accesoriedad en el término de la coautoría, porque como decíamos recién, hay una imputación recíproca. No nos es ajeno. Si somos coautores, el hecho típico no nos resulta ajeno. No estamos fomentando un hecho ajeno, sino que estamos fomentando un hecho propio. Distinto es el tema de los partícipes. Pero sí yo concuerdo con Mario en el tema de que, obviamente, falta un debate y mucha prueba que no conocemos. Acá estamos debatiendo en función de lo, como decía vos, Nahuel, de lo que surgió en los medios. Y entre los videos que hubo en los medios, hubo una, al margen de lo que es la discusión de autoría y participación, donde hay una testigo, mejor dicho, que le dice, que vio como le dice un chico o un joven que le dice a Máximo, matalo, matalo, y él le responde, tranquila que a este yo me lo llevo como trofeo. Momento previo, y ya el Fernando tirado en el piso, a asestar la patada mortal. Con relación a lo que vos decías recién también, Nahuel, sobre el tema, nosotros estamos circunscribiendo, aprovecho, me has hecho una observación que es bastante atinente, y me has dado un pie para mencionar algo. Dentro de los autores que más novedosamente vienen tratando el tema de autoría y participación, y que hoy por hoy son los más consultados en España, por ejemplo, está Robles Planas, un español, un catedrático discípulo de Jacobs y de Silva Sánchez. Y él dice que hay dos momentos al momento de analizar una intervención delictiva, y que muchas veces nosotros estamos acostumbrados, en esto me incluyo, es algo que hay que emanciparse, incurrimos en un error. Nosotros primero tratamos de ver quién es el autor, y en función de, después de que identificamos el autor, tratamos de distinguir quiénes son los que facilitaron el hecho del autor, y ahí nos vamos a abocar a los partícipes. Y Raúl Plana tiene razón. Si nosotros tenemos esa lógica, siempre en los casos más complejos como este, nos vamos a equivocar. En realidad, lo primero que hay que hacer es cerrar el círculo de intervinientes. Y esto se llama el primer momento, que es el momento de la fundamentación de la intervención. Nosotros primero tenemos que ver quiénes son los que intervienen. De hecho, él propone emanciparse de la idea de autor y partícipe. Él, por ejemplo, esto es la nueva oleada de un criterio extensivo de autoría, como hablábamos recién. Todos son intervinientes, todos son intervinientes. Que a algunos le quepa el rol de autor o el rol de partícipe, en términos que ahora vamos a ver después porque es harina de otro costal, pero intervinientes son todos. Entonces, primero nosotros tenemos que concentrarnos en quiénes son los intervinientes. No busquemos quién es el autor, primero, quiénes intervinieron. En el caso y en la infografía que vos mostrabas, ahí creo que habían 9 personas, que son en las que yo también centré mi opinión. Entonces, bueno, estas 9 opiniones. ¿Cuál es el fundamento de su intervención? Y el fundamento de la intervención es siempre la creación activa o omisiva de un riesgo desaprobado, siempre un riesgo desaprobado, porque ya estamos hablando en términos de imputación objetiva, y teniendo en consideración la actuación de un tercero autorresponsable. El tercero autorresponsable, personas que no son incapaces, además que yo los puedo manejar como si yo fuera un autor mediato tratando de manejar a personas incapaces o que no entienden lo que están haciendo. No, terceros autorresponsables que concurren en ese mismo hecho. Bien, identifico quiénes son todos los que intervinieron en este círculo interviniente. Cierro el círculo. Tenemos 9 personas. En la infografía tenemos 9 personas. 3 o 4 que estuvieron golpeando, otros tantos que estuvieron golpeando a los amigos, y estas 2 personas que estuvieron presumiblemente solo mirando, que para mí ese solo mirar tuvo un significado, un sentido, que es el que yo adelanté recién. Ahora bien, Patricio, creo que quiere decir algo. Sí, coincido plenamente con el caso que trajiste a colación de los neonazis. ¿Sí? Esta teoría nueva o novedosa de atribuir responsabilidad a aquel que por ahí no ha participado en la ejecución del hecho, pero sí ha tenido una especie de colaboración, de solidaridad con los autores que ejecutaron el hecho concretamente. Con el caso de los neonazis coincido completamente. Ahora, con el caso de Gesell, me resulta difícil, ¿sí? Y hasta peligroso el hecho de que con esta teoría podamos extender la responsabilidad de manera interminable, ¿sí? ¿Qué diferencia existe, por ejemplo, entre las demás personas que estaban mirando la pelea, entre el taxista, que después apareció un taxista que pasó y vio... Estás spoileando lo que voy a decir después. Perdón, con estos 2 muchachos, ¿sí? Hay uno de ellos, no puedo recordar los nombres, pero
que le envió un mensaje a la novia esa misma noche, que le dijo, me quiero ir ya de acá. Me resulta, eh, me resulta que la responsabilidad en ese caso sería interminable, más soy un convencido de que no hubo, de que no fue un homicidio premeditado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, me resulta también, me choca un poco el tema del agravante, la alevosía, que es el agravante en el cual vos mencionaste, Nico, que es el que para mí más dudas me genera, me sigue generando, no estoy 100% convencido, pero me resulta bastante difícil, ¿sí?, encontrar el elemento de indefensión absoluta de Fernando. Me van a decir, bueno, estaba tirado en el piso y le pegaban, sí, pero tampoco hay ningún homicidio que sea piadoso. Todos los homicidios, valga la expresión vulgar, tienen un poco de alevosía, ¿sí? En este caso, no veo a ciencia cierta la indefensión total, siendo que había amigos cerca, estos amigos, bueno, fueron reducidos, pero insisto con mi teoría del homicidio simple, ¿sí? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo que sí te quiero preguntar es, ¿dónde se corta esta responsabilidad, ¿sí? Si con esta nueva visión, con esta nueva teoría que es innovadora y que seguramente vos la conocés mejor que nosotros, por ahí nos podés ilustrar, ¿sí?, y dar más claridad para nosotros poder entenderla mejor. Gracias, Patricio. Y de hecho, al igual que Nahuel me había tirado un pie, vos ahora también me acabas de tirar un pie bastante interesante, porque, como decís vos, la atribución de responsabilidad del derecho penal como última ratio, como la última de las instancias dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, tiene que ser no solamente la última, sino también la más limitada. Ahora bien, yo recién hablaba que el primer momento de intervención es esto de fundamentar la intervención y cerrar el círculo interviniente. Lo hemos cerrado 9 personas, en este caso, que son los 9 rugbyers que, pudiendo estar en cualquier otra persona, nos salieron del boliche, atacaron de atrás a Fernando y esperaron que se fuera a Gendarmería, y a las personas que estaban en condiciones de ir y defenderlo, los reducieron. Para mí la alevosía está ahí. Ahí está la indefensión absoluta. Primero, porque nunca se vinieron a venir al ataque, fue de atrás. Y segundo, que las personas que quisieron activar cualquier mecanismo de neutralizar esos riesgos, fueron ellos mismos neutralizados mediante actos de violencia. Ahí está para mí el carácter de indefensión. Porque esa indefensión sí fue preacordada, porque actuaron de esa manera, de atrás, y mientras unos iban hacia la víctima principal, otros fueron a contener las posibilidades de defensa de la víctima principal. Ahora bien, vos me decís, al igual que Nahuel, que no hay premeditación. El tema de la premeditación es, en teoría, relativo. No significa que previamente se hayan puesto de acuerdo para matar. La coautoría y la distribución de funciones y el sentido que se le dan a esas funciones, muchas veces, y esto está aceptado en la doctrina, es concomitante a la realización del hecho. Pero esto no significa siempre que el resultado final, cuando el resultado se graba por el resultado, esto sea comunicativo hacia los demás. Y esto viene a cuento de lo que es el segundo momento de la intervención. Yo recién les mencionaba el primero, cerramos el círculo interveniente. Ahora, entre todos los intervinientes, no todos realizaron un acto de organización de negación al derecho que tiene el mismo significado. Por supuesto que no. Hay algunos cuyo acto de organización defectuosa, si se quiere, o mejor dicho, para expresarlo mejor, cuyo acto de organización que estuvo destinado a lesionar un bien jurídico de otra persona es mucho más grave que el resto. Entonces, dentro de ese círculo de intervinientes, que yo ya dije que para mí son coautores, puede corresponderle a veces otra aplicación cuantitativa de su aporte, y que eso se traduzca en la pena, que significaría que algunos otros pueden llegar a ser apenas partícipes. Supongamos que estas personas que solamente miraban y que no intercedieron, pero que estaban brindándole, como se ha aplicado en muchos casos, un apoyo moral y subjetivo y psicológico a los otros que están actuando. Por ejemplo, se ha considerado coautor a la persona que le dijo, o sea, que le dice a otra, vos acomete tranquilo que si surge algo, yo me encargo de que no te pase nada. Por ejemplo,
de dispararle a la policía o a alguien que quiera venir para que vos puedas huir tranquilamente, eso se ha considerado coautor. Por más que en el caso no termina haciendo absolutamente nada, ese apoyo moral psicológico termina siendo relevante para que el autor ejecutivo despliegue lo que tiene que hacer. Lamentablemente el apoyo psicológico en nuestro ordenamiento jurídico queda más que nada encuadrado dentro del artículo 45 más que en el artículo 46, pero eso es harina de otro costal. Ahora bien, entonces nosotros supongamos que, sin perjuicio de que yo pienso que son coautores, estas últimas dos personas pueden ser consideradas partícipes necesarios. De hecho, la fiscal, que entiende la causa, considera que ellos dos son partícipes secundarios. Hay quienes dicen que son, que son partícipes primarios. Si son partícipes primarios, estamos postulando que hicieron un aporte sin el cual el delito no podría haberse cometido. Y yo estoy de acuerdo, pero tan así que no se podría haber cometido por el significado que es su presencia ahí en relación a cualquier otra persona que se quisiera levantar a ayudar a Fernando. Habían 3 personas que estaban frenando a los amigos, frenándolo a los golpes. Ahora, si se animaba otro más a tratar de defenderlo, estaban estas 2 personas, o sea, válidamente cualquier otro ciudadano que estaba ahí apostado en el boliche, podría haber pensado, epa, si yo me levanto, estos me van a surtir a mí también. Ahora, vos decías recién, ¿en qué momento frenamos esto? Este reproche penal, nosotros, bueno, producto de cómo se dieron los hechos, cualquier persona que hubiese tratado de defender, en mi opinión, válidamente podría haber pensado, no, voy a correr la misma suerte que los amigos, yo me quedo en el molde. Entonces no hay reproche penal que hacerle. Ahora, si supongamos que los hechos hubiesen sido distintos, que no hubiesen estado unos amigos frenando, o sea, que no hubiesen habido algunos rugbyers frenando a los amigos de Fernando, sino que todos hubiesen acometido contra Fernando. A las otras personas, algunos dirían que les cabe una infracción a un deber genérico de solidaridad, en los términos del artículo 108 y demás. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el deber genérico de solidaridad dice actuar cuando no existe riesgo para uno mismo. Cuando que no existe riesgo para uno mismo. En este caso, obviamente, viendo cómo resultaban las cosas, tipos mucho más grandes que el resto, mucho más entrenados, a la vista estaba, digamos, producto de sus características fisionómicas, a simple vista uno se daba cuenta de que no solamente eran fuertes, sino que también tenían un potencial físico bastante intimidante. Pero eso respecto a lo que vos decías recién. Pero yo me animo, o sea, y a propósito de la pregunta que yo le hice recién, esto, yo te decía recién que la coautoría, la distribución de funciones... Sí. Buenas tardes. Entonces, según tu criterio, ¿cuál sería el límite para distinguir lo que es un partícipe necesario, secundario o de autor? Porque si, por lo menos por lo que yo he entendido, todos les cabría una autoría, una coautoría. Según tu criterio, ¿cuál sería el límite para distinguirlo? Porque para mí, desde mi punto de vista, los chicos que golpearon a los amigos de Fernando, para mí tuvieron serían partícipes secundarios, ya que simplemente ayudaron o cooperaron a que se cometiera el hecho. Y respecto, bueno, de los chicos que solo miraban, los rugby que solo miraban, yo creo que no les cabe ninguna imputación, ya que tampoco tenían una obligación de hacer, como correspondería si hubiese sido un oficial, un policía, que debería haber intervenido. Gracias, Fer, por la participación. Y es bastante... En línea con lo que dice Fernando y con lo que acotó también Patricio, de este rugbyer que había tenido comunicación con su novia y manifestando cierta incomodidad de estar en ese lugar, no podíamos decir que alguno de los rugbyers que estaba observando y que no propinó ningún golpe, pero simplemente se dedicó a observar, no tenía también el temor de sufrir alguna represalia por parte de su grupo de amigos que evidentemente, vamos a los antecedentes que nombré hace rato, de que tuiteaban peleas, las filmaban, digo, de haberse sentido... Es más, yo creo que había uno que era muy chico, si no me equivoco, 18 años recién cumplidos, de sentir temor, de no seguir el ritmo de la manada, por miedo de ser desplazado, por miedo de sufrir bullying, por miedo de un montón de cosas más. Eso como acotación. Y segundo,
respecto de lo que decías de la alevosía, ¿cómo graficás la alevosía en este caso en concreto? Digo, porque si estamos hablando de que esto es una pelea que derivó en un homicidio, hablar de que golpear a una persona que está en el piso, digamos, podría llegar a ser alevosía, pero yo te podría decir, sí, claro, pero si aquí lo que se está discutiendo es si hay homicidio simple, si hay homicidio agravado, si hay homicidio, en realidad, no porque la persona hubiera querido dañar a otra, lesionarla, sino obtener como resultado la muerte de esa persona. Digo, si yo quisiera matar a una persona, una sola piña no bastaría, yo tendría que golpearla para que esa persona muera, es lo que también en línea con lo que hablaba Patricio, digamos. En definitiva, podríamos decir que casi todo homicidio, si no somos capaces de distinguir concretamente la alevosía de cualquier otro acto, podría llegar a ser un homicidio agravado por alevosía. Perfecto. Ahí trato de ir en orden de intervenciones para ir respondiendo. A cuento lo que decía el Fernando, yo no comparto que los que asestaron golpe a los amigos hayan sido partícipes secundarios. ¿Por qué? Porque el partícipe primario, primero que nada, es aquel que también, al igual que el autor, participa en la ejecución del hecho. El partícipe secundario que es aquel que de cualquier otro modo facilite la ejecución del hecho, pero generalmente no participa en la ejecución del mismo. Ahora bien, ¿cómo distinguimos si es un partícipe secundario o un partícipe primario? Hay muchas opiniones. Yo particularmente adhiero a una de Gimbernat Tordey, el profesor español, que habla de teoría de los bienes escasos. ¿Qué significa esta teoría de los bienes escasos? Si mi aporte, dado el contexto en que se está cometiendo, no pudiese ser prestado por ninguna otra persona más, o sea, que sea algo que está en el mercado delictivo existente en ese contexto, no pudiese ser provisto por ninguna otra persona más, va a ser necesario. Ahora, si ese aporte podría haber sido prestado en igualdad de condiciones y con la misma eficacia por cualquier otra persona, ahí estaríamos hablando de un partícipe secundario. Si hubiese alguien quedado en la esquina, fijándose si volvía a gendarmería y pegaba el grito, che, muchachos, ahí están volviendo, ese podría ser perfectamente un partícipe secundario, porque cualquier persona que vos postés en la esquina podría haber hecho lo mismo. Ahora, propinar golpes a otras personas, sabiendo que vas a poder neutralizarlo para que no lo defiendan a su amigo, y ya es otro tipo de aporte. En mi caso, o sea, podría ser valorado también como un partícipe primario, porque participa en la ejecución y es un aporte sin el cual el hecho no podría haberse cometido. Ahora bien, dado la manera, digamos, la significación que tiene ese aporte, yo les decía recién, para mí se objetiviza con el todo, con los aportes de cada uno de los demás, y existe la imputación recíproca que exige la coautoría. Entonces, responde como coautor, que es lo mismo que ser autor, y no como partícipe, ni siquiera como partícipe primario. Eso en primer lugar. Después, ahí, bueno, recién decía Patricio, decías vos también el chico este del mensaje que le demanda a la familia y demás. Esto también puede venir a cuenta de la pregunta que yo había dejado hecha recién. ¿Qué sucede si pudiésemos probar? Supongamos que aparece en un grupo de WhatsApp diciendo, che, vamos a propinarle una paliza para que aprenda que en el futuro no puede joder. O sea, una paliza que obviamente dista galaxias de ser un homicidio. En este caso sería aplicación el segundo párrafo del artículo 47. Si yo acepto intervenir o participar en un determinado delito y producto del exceso de 2 o 3 de los que intervienen conjuntamente conmigo se comete un hecho más grave, yo debiese participar solamente, debiese responder penalmente solamente hasta el hecho que yo acepté participar. En este caso en particular, supongamos que no está aprobado, pero postulemos que la congoja que tenían estos dos amigos que le escribieron a la novia, me quiero ir ya, es porque dijeron, a ver, no queda en duda de que decidieron ir y participar en un hecho de lesiones. Fueron con el junto de los otros restos de las personas a cometer contra Fernando. Eso no está discutido. Lo que está discutido es el nivel de aporte. O sea, hasta un delito de lesiones, ellos aceptaron participar o intervenir. Ahora, si como yo les decía recién, producto de
el momento de lo que sucedió con Máximo Thompson y Silvio Pertusi, que se le fue las manos y el chico murió, supongo, y bueno, si hubo un previo acuerdo solamente, en este caso sí, es importante el previo acuerdo, solamente un delito de lesiones, y bueno, el resto se responderá como coautores o partícipes del delito de lesiones, pero no por el delito de homicidio, que yo repito, para mí, con las pruebas que están sobre la mesa, no es el caso. Yo sigo insistiendo en la coautoría. Y volviendo al tema de la alevosía, primero yo discuto algo. Ustedes dicen que murió en producto de una pelea. Yo no postulo que sea una pelea, porque la pelea necesita de dos partes. Esto fue un ataque contra una persona. Y de la manera que se dio el ataque, o sea, el sobreaseguro de los autores o de los coautores, es la base, es el fundamento de la alevosía. Primero, repito,